Al producirse la independencia, se abolió el tributo indígena, pero poco después se restableció y, junto a los derechos de aduana, fue el soporte de las finanzas del naciente Estado republicano. De este modo, la República nació de forma equívoca, obligando a la población indígena a seguir pagando el impuesto que los reconocía como sometidos a la condición de colonizados. Por ejemplo, el tributo indígena pasa a ser 1/3 de los ingresos del Estado, ya no 25%. Más de lo que había sido en época colonial. Así es. Y hay una tesis de mi amigo Bonilla Heraclio, que dice que, en un último ensayo que ha sacado, que el indígena estuvo más protegido en la época colonial que en esta época republicana del siglo XIX. El tributo indígena quizás fue el que tuvo la suerte más accidentada, ¿no? Fue abolido por San Martín en la plena campaña de la independencia, luego es restaurado por Simón Bolívar en 1826, luego tiene una serie de modificaciones en el sentido de si se integra a los jornaleros, que son hombres del campo pero sin tierras. En consecuencia no están adscritos a una unidad como la comunidad indígena, presumiblemente se trata más bien de mestizos. Bueno, en los años 30 y 40 a esta población se le incluye, se la saca, hay un proceso complejo entre las guerras entre los caudillos, hasta que finalmente es abolido en 1854 por la famosa Revolución Liberal de Castilla. Pero luego volverá a ser restaurado, volverá a ser abolido y hasta 1895, que fue la última abolición, este impuesto tuvo una historia, como te digo, violenta y de marchas y contramarchas. Exactamente, de marchas y contramarchas, y que no es casual, ¿no? Porque era un impuesto que envolvía otros ingredientes, como la inserción económica y política de los indígenas en la vida republicana y social. Las 3/4 partes de la población no eran reconocidas como iguales por los organizadores del primer Estado republicano. ¿Cómo se formaban las rentas del Estado peruano hasta antes de 1854? Se formaban casi exclusivamente con impuesto a las importaciones. Hay una ley que grava con 80% a las importaciones y con la contribución de los indígenas. Como en ese periodo entre la independencia y 1854, 150, 54, el Estado peruano está en quiebra total, está endeudado por los gastos de independencia que no paga, etcétera. Entonces, el impuesto a las importaciones y el impuesto a los indios forman prácticamente el 100% de todos los ingresos estatales. La postración inicial de la República se mantuvo hasta que el guano inició un primer ciclo de expansión de la economía en los años 1840. En ese momento se pagó la deuda externa y también la deuda interna. Este último proceso fue muy controvertido y hubo fundamentadas acusaciones de corrupción que motivaron una guerra civil entre Echenique y Castilla, que accedió al poder apoyado por los liberales. En este periodo se liberó a los esclavos y, lejos de pagarles una compensación, se retribuyó a los antiguos propietarios. Libera del tributo a los indígenas y libera de su condición de esclavitud. Claro, ¿por qué? Porque existían recursos por parte del guano, ¿no? Ya no necesitan ni el impuesto proteccionista a las importaciones, porque ya para qué, o sea, que venga todo, vamos a importar todo porque lo podemos pagar con plata del guano, ¿no es cierto? Ya se baja el impuesto a las importaciones y se elimina la contribución de indígenas. Inicialmente el guano fue exportado por casas comerciales británicas que manejaban el comercio internacional de la República naciente. Pero Castilla no renovó los contratos con estas casas inglesas. Por el contrario, para llevar adelante el negocio, se formó una compañía peruana que reunía a los empresarios locales. Desde 1860 y a lo largo de esa década, el negocio del guano estuvo en manos de consignatarios nacionales. Este grupo económico formó los primeros bancos peruanos, invirtió en modernizar las haciendas de la costa y en promover a la exportación del azúcar y algodón. El guano significó una revolución de las finanzas, un periodo sumamente corrompido, ¿no? Pero donde se forma la primera burguesía comercial, ¿no?
que invierte en bancos, aparecen los bancos, que invierten en haciendas cañeras, en el tráfico, competían con las firmas inglesas y rusas en el tráfico de esclavos chinos. El guano también acarreó problemas económicos. En primer lugar, trajo elevada inflación y como consecuencia hubo mucha tensión social. El país profundizó su fragmentación. Peor aún, el guano hizo que muchos sectores económicos alternativos pierdan interés. Por ejemplo, la minería de Cerro de Pasco no recibió inversiones en este lapso. En efecto, aunque en los años del guano hubo mucho dinero en el Perú, no se renovó la explotación de las minas del centro, que habían sido muy rentables a lo largo de todo el siglo XVIII y lo volverían a hacer a fines del siglo XIX. Se abolió el tributo indígena que hemos mencionado antes y se abolieron muchos otros impuestos que pagaban, por ejemplo, los propietarios mineros. En la colonia habían pagado el quinto real primero, luego pasó a ser el diezmo. En 1829 se rebajó al 3%, que ya era un pálido reflejo de lo que fue el quinto. Ese 3% desapareció a finales de los años 50. Luego el diezmo agrario que pagaban los agricultores y la primicia que pagaban los ganaderos también fue desaparecido en esa racia abolicionista que trajo el auge guanero. La clase propietaria tuvo dinero y careció de mecanismos para transformarlo en capital. Los consignatarios le prestaban al gobierno y se daba la paradoja de un Estado enriquecido pero endeudado con los concesionarios de su fortuna.